Bien, hermanos, vamos a entrar al tiempo de la predicación y acompáñame, por favor, a Éxodo, capítulo 11, versículo del 1 hasta el 10. Éxodo 11, del 1 hasta el 10. Voy a tomar la lectura, me sigues con tu vista, y la palabra de Dios dice así. Jehová dijo a Moisés: una plaga traeré aún sobre Faraón y sobre Egipto, después de la cual él os dejará ir de aquí, y seguramente os echará de aquí del todo. Habla ahora al pueblo, y que cada uno pida a su vecino y cada una a su vecina alhajas de plata y de oro. Y Jehová dio gracia al pueblo en los ojos de los egipcios. También Moisés era tenido por gran varón en la tierra de Egipto, a los ojos de los siervos de Faraón y a los ojos del pueblo. Dijo pues Moisés: Jehová ha dicho así: a la medianoche yo saldré por en medio de Egipto, y morirá todo primogénito en tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón, que se sienta en su trono, hasta el primogénito de la sierva que está tras el molino, y todo primogénito de las bestias. Y habrá gran clamor por toda la tierra de Egipto, cual nunca hubo ni jamás habrá. Pero contra todos los hijos de Israel, desde el hombre hasta la bestia, ni un perro moverá su lengua, para que sepáis que Jehová hace diferencia entre los egipcios y los israelitas. Y descenderán a mí todos estos tus siervos, e inclinados delante de mí dirán: vete, tú y todo el pueblo que está bajo de ti. Y después de esto yo saldré. Y salió muy enojado de la presencia de Faraón. Y Jehová dijo a Moisés: Faraón no os oirá, para que mis maravillas se multipliquen en la tierra de Egipto. Y Moisés y Aarón hicieron estos prodigios delante de Faraón, pues Jehová había endurecido el corazón de Faraón y no envió a los hijos de Israel fuera de su país. Oremos. Bendito Dios, gracias te damos por la vida que nos das, las fuerzas, porque nos permites continuar con esta serie de predicaciones en este maravilloso libro, en el cual tú te muestras como el yo soy, como el Dios grande, el Dios poderoso. Y te pedimos, Padre, que tú sigas a la luz de tu palabra, sigas mostrándote tal cual eres a nosotros. Permite que de mi boca salgan palabras correctas, palabras que edifiquen, palabras tuyas, Señor, que transformen, y que nos permitas cada día, en esa medida que vamos conociéndote, poderte ver y asimismo poder aplicar correctamente lo que tú nos dices, Señor. Gracias por mis hermanos que están aquí, por el compromiso, por las fuerzas que les das, porque a pesar de incluso salud, incluso algunas circunstancias, tú les permites estar aquí en ese llamado, Señor, de adorarte, escucharte y atender a estar contigo, Señor. Así que guíanos y gracias por todo en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien. Éxodo 11, del 1 al 10, vamos a terminar este periodo de plagas. Estamos en esta última plaga, la plaga de la muerte de los primogénitos. Y uno de los temas es la justicia de Dios. Y la justicia se refiere a dar a cada uno lo que le corresponde. La justicia se refiere a dar a cada uno lo que le corresponde. Si bien el Evangelio se trata de justicia, es que a cada uno de nosotros que hemos pecado contra Dios nos corresponde morir eternamente. Eso es la justicia que nosotros merecemos, morir por cuanto pecamos contra Dios. Estamos, dice Romanos 6:23, estamos destituidos, ¿verdad? Por cuanto pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios. No logramos en nuestra naturaleza, no logramos cubrir los estándares de obediencia requerida en la ley. Dice Romanos 1:18, dice: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad
e injusticia, de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Es decir, la ira de Dios apunta justamente a aquellos que cometen impiedad. Y eso no cambia, eso debe efectuarse, sin embargo, ¿verdad? Sin embargo, ese pero es un pero de esperanza. Dios ha provisto de su gracia. Dios nos ha dado a Cristo para que la justicia fuese hecha sobre él en la cruz del Calvario. Lo que merecíamos nosotros por el pecado lo lleva Cristo en la cruz. Él nos perdona, Él nos redime, Él se da en sacrificio, Él es hecho pecado, no pecó, mas Él es hecho pecado, y en Él se ejecuta la ira justa de Dios del pecado. Esa ira de Dios fue descargada, fue satisfecha en su Hijo unigénito, que sí cumple estos estándares de obediencia, que Él vino a esta tierra y no pecó, para que ahora Él en nosotros encontremos descanso, encontremos esperanza eterna, encontremos la paz eterna. Por eso es que ahora el juicio será por Jesucristo conforme al Evangelio. Dios nos dice en Mateo 17:5, mientras Él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y aquí una voz de la nube que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a Él oíd. Romanos 2:16, en el día que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio, ¿no? Dice, nos habla aquí de que ahora esta justicia será por Jesucristo, ¿no? Conforme al evangelio de Cristo, ¿no? Tenemos justicia en Jesucristo, ¿no? También habrá juicio por medio de Jesucristo. Y este pasaje de la última plaga es un cuadro, es un apuntar a ese juicio final, ¿no? Que en Cristo, y que podamos, pero un cuadro también de gracia en el que Dios está actuando a favor de su pueblo, ¿no? Algunos, o podremos ver aquí a un Dios como aterrador, quizá, por estas plagas, por esta plaga final de juicio, ¿no? Plaga de muerte, pero no debemos olvidar el gran número de veces que el Señor, ¿verdad?, llamó al arrepentimiento a los egipcios, ¿verdad? No perdamos de vista, porque podemos quedarnos en la plaga 10 y decir cómo Dios ejecuta una plaga de muerte, ¿no? Pero debemos mirar atrás, de que el Señor estuvo constantemente hablando a este pueblo a que se arrepintiera, ¿verdad?, a que le siguiera, a que fuera junto con su pueblo a adorar a Dios, ¿no? Pero ellos se negaron. Pero Faraón endureció su corazón, ¿no? Y por ahí de la plaga 6, 7, ya Dios mismo endureció su corazón para su propio tropiezo, ¿no? Y entonces la realidad es que a veces olvidamos el gran número de veces que el Señor nos llama a arrepentirnos, ¿no? Y Dios se muestra en esta plaga como un Dios de juicio, un Dios que cumple sus planes, un Dios que guarda a su pueblo, un Dios que es paciente, pero también un Dios que es firme en su palabra. Vemos a Dios amoroso, sí, pero también un Dios de juicio, un Dios que es firme en lo que Él ha dicho. Así que este sermón tiene como objetivo llevarnos a comprender que en Cristo únicamente hay libertad, hay justicia. Ante la inminente ira de Dios, ante la paga del pecado, que en Cristo podamos encontrar, hermanos, todo descanso, toda esperanza en este mundo caído, en este mundo injusto que rechaza la verdad. Vamos a entrar en contexto. Te decía, han pasado 9 plagas ya, ¿no? Dios se ha mostrado en estas 9 plagas como el único Dios verdadero, ¿no? 9 plagas de quebrar a dioses falsos de Egipto, 9 plagas de gracia
y de esta oportunidad del arrepentimiento, esta oportunidad de servirle a Él, 9 plagas de paciencia de Dios a un pueblo caído, a un rey obstinado, 9 plagas de cuidado también de su pueblo, 9 plagas necesarias para mostrar el cuidado de la simiente de Abraham, que es Cristo. 9 plagas para mostrar su poder de generación en generación. Y en esta 10ª plaga, Dios en su plan va a terminar la relación con Egipto, con este pueblo. Un término, como él había dicho a Moisés, que sería a mano fuerte, dado a su pecado y a esta obstinación de su gobernante, Faraón. Así que el capítulo 11 comienza Dios dándole instrucciones a Moisés sobre esta última plaga mortal. Así que vayamos al versículo 1 y dice así: Jehová dijo a Moisés: una plaga traeré aún sobre Faraón y sobre Egipto, después de la cual él os dejará ir de aquí y seguramente os echará de aquí del todo. O sea, Jehová le asegura a Moisés que en esta próxima plaga será la pauta para que Faraón los dejará salir. O sea, Dios le está diciendo a Moisés: esta va a ser la última plaga, de a partir de ahí ustedes van a salir. Y Dios le hizo esto a Moisés en un sentido de preparación, como decir, prepárate porque después de esto van a salir. Y le da las siguientes instrucciones. Versículo 2 dice: habla ahora al pueblo y que cada uno pida a su vecino y cada una a su vecina alhajas de plata y de oro, y Jehová dio gracia al pueblo en los ojos de los egipcios. También Moisés era temido por gran varón en la tierra de Egipto, a los ojos de los siervos de Faraón y a los ojos del pueblo, ¿no? Esto no era un tipo como de robo a Egipto, ¿no? El pedir oro, el pedir plata, sino más bien era Dios permitió que el pueblo de Egipto fuera generoso con el pueblo de Israel, como si fuera un pago, ¿verdad? De todos los años que se sometieron a esclavitud. Por eso versículo 3 dice que Jehová dio gracia al pueblo, ¿no? Además, el pueblo y los siervos de Egipto, contrario a su rey, habían ya reconocido a Jehová. Habían dicho ya, después de estas plagas, habían dicho: Moisés verdaderamente es un varón justo. Ya los egipcios ya se han dado cuenta de lo que era, de quién era Moisés, ¿no? Y de quién era Dios. Sin embargo, no se sujetaban a Dios en ese entonces. Lo que ellos querían es que ya se fueran de ahí. Ya llévense, les vamos a dar lo que sea, pero ya váyanse de aquí. ¿No? Ya no podemos soportar otra plaga más. Entonces, así que ellos no dudaron, los egipcios no dudaron de dar sus alhajas, su plata, su oro, ¿no? Como diciendo: hemos entendido ya que Dios es grande, más grande que nuestros dioses, que tú, Moisés, eres un gran varón, ya lo entendimos, ¿no? Le damos lo que usted nos pida, pero ya váyanse, ya no soportamos otra plaga más, ¿no? Ya que termine esta calamidad, ¿no? Sin embargo, ya quizá a lo mejor era ya un poco tarde, de que ellos ya habían reconocido a Moisés como varón justo y que ya habían reconocido a Dios, ¿no? Porque esta plaga que iba a venir era mucho más severa y más dolorosa, ¿no? A esta resistencia, a esta obstinación de Faraón a su pecado que los acechaba. Entonces Dios estaba convencido de ejecutar esta 10ª plaga por la paga de su pecado. Ya no habría oportunidad alguna, ya estaba trazada esta plaga de muerte, pero asimismo estaba trazada la liberación del pueblo de Dios. Veamos los siguientes detalles del 4 al 6. Fíjate lo que dice: dijo pues Moisés: Jehová ha dicho así: a la medianoche yo saldré por en medio de Egipto y morirá todo primogénito en tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón que se sienta en su trono hasta el primogénito de la sierva que está tras el molino, y todo primogénito de las bestias, y habrá gran clamor por toda la tierra de Egipto, cual nunca hubo ni jamás habrá. Esta era una plaga de muerte de los primeros hijos varones
desde Faraón, siervos, de todo el pueblo y de todo, incluso el ganado. Todo esto debido a que ellos se negaron, ¿verdad? Todo esto debido a su pecado. Se negaron dejar salir al primogénito. O sea, era la muerte de los primogénitos, todo esto porque ellos se negaron dejar salir al primogénito de Dios. ¿Se acuerdan que Moisés habla acerca de este pueblo como el primogénito de Dios? En Éxodo 4, 21, 22, que lo voy a recordar. Dice, y Jehová dijo a Moisés, cuando hayas vuelto a Egipto, mira que hagas delante de Faraón todas las maravillas que he puesto en tu mano, pero yo endureceré su corazón, de modo que no dejará ir al pueblo. Dice, y dirás a Faraón, Jehová ha dicho así, Israel es mi hijo primogénito. Entonces, la razón por la que Dios está ejecutando esta última plaga de los primogénitos es porque Israel no dejó salir a Israel, el hijo primogénito. Pero en este sentido, de Israel estaba el verdadero hijo primogénito, que era Cristo. Colosenses 1:15 dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. De ese pueblo estaba la simiente de Abraham, Cristo. Por eso se refieren a Israel como el hijo primogénito de Dios, porque Cristo estaba allí, en medio de ellos. Por eso es que había luz en la última plaga que vimos, ¿no? Porque Cristo estaba ahí, la simiente estaba ahí. Entonces, vemos aquí el resultado del juicio final. Fue a razón de tener o no tener al hijo primogénito. Dice primera de Juan 5:12, el que tiene al hijo tiene la vida. El que no tiene al hijo de Dios no tiene la vida. Israel tenía al hijo en su simiente. Egipto no tenía al hijo, ¿verdad? Por lo tanto, hermanos, la gracia por medio de la fe en el hijo determina la vida o la muerte. Porque el que tiene al hijo tiene vida, el que no tiene al hijo de Dios no tiene vida, ¿verdad? La gracia por medio de la fe en el hijo determina la vida y la muerte. Por eso la pregunta obligada es, ¿tienes vida o estás muerto? Porque si tú dices tener vida es porque tienes al hijo, porque el hijo vive en ti, ¿no? Si tú no tienes vida es porque no está el hijo en ti. O estamos vivos o estamos muertos, ¿no? O como lo veíamos en la plaga anterior, o estamos en la luz o estamos en las tinieblas, ¿no? ¿Qué dice tu fe sobre tu estado? ¿Que estás vivo o que estás muerto? ¿Qué dice tu fe, tu confianza? ¿Que estás vivo? ¿Que estás o que estás muerto? Porque tú puedes ser movido a buenas obras como los egipcios, ¿no? Los egipcios fueron generosos. Al final, ¿no? Entendieron a Dios, reconocieron a Dios, pero estaban muertos, ¿verdad? Porque no confiaban en Dios. Lo único que ellos querían es decir, ya que se vayan, ya que salgan para que no seamos otra vez quebrantados, ¿no? Entonces, pero ellos no querían arrepentirse. Sí contribuyeron, ¿verdad? Su salida, ¿no? Sí reconocieron a Dios, pero no había un verdadero arrepentimiento de parte de ellos, porque no estaba el Hijo en ellos, ¿no? No había deseo de seguir a Dios, no había deseo de servir a Dios, ¿no? Y solo reconocían a Dios para que quitara las plagas, ¿no? Como Faraón, ¿no? Y querían negociar con Dios, nada más simplemente para que cesaran las plagas, para que cesara la situación difícil que estaban. Y así podemos estar nosotros, ¿verdad? Desear a Dios solamente para que quite una enfermedad, para que quite una situación, para que arregle mi situación financiera, ¿no? Pero no queremos confiar en Dios, no queremos arrepentirnos, no queremos servir a Jehová, no queremos comprometernos con Él. Entonces, esa es una señal, ¿verdad?, de que estamos muertos. Puedes hacer sí cosas para Dios, pero una persona muerta puede hacer cosas para Dios, sí, ¿verdad? Pero una persona viva le da la gloria a Dios y camina con Dios, se responsabiliza con Dios, porque ha entendido que el Señor es el que le ha dado vida, le ha dado un nuevo corazón. Entonces se trata del Hijo en nosotros para que podamos vivir, para estar vivos, no de lo bueno que podamos hacer para vivir. Se trata de que Cristo esté en nosotros, su Espíritu,
more en nosotros, seamos regenerados, seamos nuevas criaturas para poder dirigirnos hacia Dios. Las buenas obras vendrán después de que el Hijo esté conformándose en nosotros, esté creciendo en nosotros, pero van después las obras. Así que toda esa razón de Cristo, toda esa razón de Él, pues el que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida, dice 1 de Juan, ¿verdad? Así que vean esta distinción. Dios hace una distinción entre estos dos pueblos. Fíjate el 7. Pero contra todos los hijos de Israel, desde el hombre hasta la bestia, ni un perro moverá su lengua, para que sepáis que Jehová hace diferencia entre los egipcios y los israelitas. Jehová estaba haciendo diferencia entre los que estaban muertos espiritualmente y los que estaban vivos. Dios aquí está permitiéndole a Egipto a través de Moisés ver la situación real de juicio, ¿no? Que era la culpa de su faraón, que estaba obstinado, que tenía su corazón duro, y las consecuencias de resistirse a Dios, ¿no? Esta plaga, última plaga de muerte, Dios le está haciendo saber que eso es culpa de su faraón, de su representante, y que esa es la consecuencia de resistirse a Él, por cuanto Él les llamó en estas 10 plagas. Él les llamó al arrepentimiento. Por cuanto con Israel no morirían los primogénitos. Y vamos a ver más adelante qué les manda hacer para que estos primogénitos no murieran. Que también hace un eco a la sangre de Cristo, puesto que tenían que pintar sus entradas, ¿verdad? Con la sangre del cordero. Un cordero que ellos mismos iban a preparar. Lo vamos a ver más adelante, pero por cuanto con Israel no morirían los primogénitos, al grado que ni los perros ladrarían por la presencia del ángel de Jehová, ¿no? En la muerte, cuando se ejecuta esta plaga de muerte, pero que el clamor de Egipto sería contrastado. Este clamor de Egipto por la muerte de los primogénitos sería contrastado por el descanso de Israel. O sea, Israel iba a descansar esa noche. Es más, ni los perros iban a alborotar por el paso del ángel de Jehová, ¿no? Más los egipcios habría un clamor de desesperación, porque todos los hijos primogénitos morirían. Pablo lo dice Pablo nos hace ver algo interesante en Romanos 8, 1-6. Si quieres, sí, acompáñame ahí, por favor. Romanos 8. En cuanto a esta distinción, en cuanto a esta separación de muertos y vivos, Romanos 8, del 1 al 6. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ninguna condenación. O sea, están fuera de condenación los que están en Cristo Jesús. Dice, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. La ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Dice el 3, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, ¿no? Que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, ¿no? Dice el apóstol Pablo que fuimos hechos justicia en Cristo. Por eso no hay ninguna condenación para los que ya estamos en Cristo Jesús, es decir, para los que vivimos unidos. En nos habla de la unidad en Cristo, los que estamos unidos, los que ya no estamos conforme a la carne, vivimos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y ahora ya no estamos bajo una ley que condena, sino porque no podíamos cumplirla, no estamos bajo la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Dice, esa ley que me ha librado de la ley del pecado y de la muerte.
¿no? O sea, porque dice lo que era imposible para la ley, o sea, nosotros no podíamos, no se podía cumplir la ley porque no la podíamos cumplir al pie de la letra. Dice, por cuanto era débil por la carne, ¿no? Está hablando Pablo aquí de esta debilidad de poder cubrir los estándares, los mandamientos de Dios. Dice, pero dice enseguida, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado a la carne para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros. Entonces Jesús viene a cumplir la ley y entonces nosotros en él, entonces se cumple en nosotros esa ley, ¿no? Para que ya no andemos nosotros conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Entonces el Señor prácticamente aquí estableció una diferencia entre los que son de su pueblo y los que no, los que están vivos, los que están muertos. Por eso la pregunta es, ¿tú estás vivo o estás muerto? ¿Eres de su pueblo o no eres de su pueblo? Si tú afirmas que estás vivo, si tú afirmas que eres de su pueblo, entonces tú estás diciendo que tienes vida en Cristo, que estás viviendo conforme a la ley del Espíritu, que estás viviendo conforme a la justicia de Cristo que se te ha dado. Tú estás diciendo que ya no estás viviendo conforme a la carne, que ya no estás viviendo conforme a tus ideas, conforme a tus sueños, conforme a tus afanes, sino bajo la ley del Espíritu, el cual te ha librado en Cristo Jesús de la ley del pecado, de la muerte. Tú estás diciendo que eres guiado a la verdad y la santidad. Si tú dices que estás vivo, tú estás diciendo también que eres guiado a la verdad y a la santidad. Entonces, ¿puedes decir que estás vivo? Esto nos lleva a 1 de Juan 1, 10 al 12. Dice, en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Perdón, es Juan. A los suyos vino y a los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Ven esta distinción, ¿verdad? De tinieblas, esta distinción de luz, esta distinción de muerte y vida, que es en la fe en el Hijo, ¿no? Entonces, si tú tienes a Cristo en tu corazón, tú eres llamado, se te ha dado la potestad de ser hecho hijo de Dios, ¿no? Si a la luz de esto no tienes a Cristo, tú dices, yo creo que no, yo creo que estoy muerto espiritualmente. ¿No? Tú necesitas hoy urgentemente creer en Cristo. Tú necesitas hoy urgentemente rendirte a Cristo, rendir todas tus fuerzas hacia Él y decir, Señor, aquí estoy, perdóname, me arrepiento de mis pecados. Y quiero seguirte, quiero ser llamado, hecho hijo tuyo. Quiero vivir en la luz, quiero estar en tu voluntad. Quiero recibirte en mi corazón. Ahora, escucha cómo terminan los detalles de la última plaga. Vamos al 8. Y descenderán a mí todos estos tus siervos, e inclinados delante de mí dirán, vete, tú y todo el pueblo que está debajo de ti, y después de esto yo saldré. Y salió muy enojado de la presencia de Faraón. Moisés afirmó que los siervos y todo el pueblo ordenaría su salida en una postura de reconocimiento luego de esta plaga. En pocas palabras, ya el pueblo se opuso a su propio Faraón, ¿no? Mientras Faraón se empeñaba en no dejarlos ir. Así que Moisés, enojado por la resistencia, lleva a cabo el plan de Dios tal cual. Notemos que aquí ya no hay un mañana, notemos aquí que ya no hay un plazo fijo, ya no hay un lapso de tiempo para el arrepentimiento, sino ya es una plaga de juicio directo, ¿no? Sino que dice inmediatamente, a medianoche será la muerte de los primogénitos. Aún en la obstinación, aún en la dureza de corazón de Faraón, Dios está llevando a cabo sus planes. Está ahí. Dice versículo 9, y Jehová dijo a Moisés, Faraón no os oirá,
para que mis maravillas se multipliquen en la tierra de Egipto. ¿Recuerdas que vimos en los primeros capítulos acerca de la multiplicación? Nuestro Dios, hermanos, obra de manera que sus maravillas sean multiplicadas. No importa quién se oponga, no importa quién busque detener a Dios, sus maravillas siempre serán multiplicadas, siempre serán vistas. Él cumplirá siempre sus planes, a pesar de los hombres, a pesar de lo que acontezca. Si tú no quieres creer, aún así el Señor va a multiplicar sus maravillas. El que no creas no detiene los planes del Señor. El que tú te quieras resistir no detiene los planes del Señor. Veíamos anteriormente que aún en esa resistencia, Dios propicia que su nombre sea más dado a conocer. Aún en la incredulidad, Dios se da más a conocer aún hacia los demás. Entonces Dios permitió, dice el 10, y Moisés y Aarón hicieron todos estos prodigios delante de Faraón, pues Jehová había endurecido el corazón de Faraón y no envió a los hijos de Israel fuera de su país. Dios permitió las circunstancias. Él estaba orquestando todo a razón de sus maravillas, de su gloria. El juicio devastador que iba a ejecutar era también parte de sus planes, parte de su gloria libertadora, parte de ver al verdadero libertador y al verdadero primogénito, que era nuestro Señor Jesucristo. ¿Dónde estás tú? ¿Estás en Egipto o estás con Israel en estos momentos? Sea cual sea, Dios siempre te llama a seguirle. Dios siempre te llama a vivir. Dios siempre te llama a confiar. Dios siempre te llama a encontrar paz, descanso en Él. Sea donde estés ahorita, o sea la situación donde estás ahorita, Dios siempre te llama a la vida, a descansar. Dios siempre te llama a vivir, a encontrar paz, a encontrar esperanza, a encontrar gozo. Sea lo que hayas pasado esta semana, la anterior, el año, lo que hayas perdido, el Señor siempre te llama a confiar y a que te sientas vivo en Él. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, yo os haré descansar. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Juan 6:35. Es tan sencillo, ¿verdad? Venir a Él. Solo déjate abrazar por el Señor. El Señor te llama y te dice, ven conmigo. Descárgate, despójate de todo lo que te has hecho. Arrepiéntete, cree en mí de todo tu corazón y ven a mí. El que dice que a mí viene nunca tendrá hambre. O sea, sáciate de mí. Y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Solo tienes que dejarte abrazar, tienes que descansar en los brazos de tu Señor. Aquel que sí ha prometido que habrá descanso eterno. Aquel que sí ha prometido en todas sus promesas, sí te ha prometido una seguridad eterna. Cristo es nuestra justicia. En Él somos vistos como si hubiésemos cumplido al pie de la letra la ley. Por eso, Él no solo muere en nuestro lugar, no solo Él es la propiciación por nuestros pecados, no solamente Él es el que se entrega y el sustituto de nosotros, sino también Él vive en nuestro lugar. La vida de Cristo en esta tierra también es parte de lo que nos da en su justicia cuando creemos en Él. No solamente muere por nosotros, sino ha vivido por nosotros, para que ahora nosotros por la fe, por medio de la fe, podamos ser vistos como justos delante de Dios. Que Dios vea la vida de Cristo en nosotros. Por eso Jesús no solo muere por nosotros, sino vive por nosotros. Entonces, si tú has creído, sigue descansando en esa promesa, porque ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Si tú no has creído, o si tú estás en ese inter de creer o no, aún estás a tiempo, aún está el plazo fijo. Aún está el mañana de las plagas y tú tienes que apresurarte.
Tú tienes que morir a ti mismo. Tú tienes que despojarte de todo peso. Tú tienes que arrepentirte. Tú tienes que comenzar a darle la espalda al pecado y darle la cara a Dios. Comenzar a vivir en Él. Disfrutar de las bendiciones que Él da a aquellos que creen en Él. Y si estás joven, hazlo pronto. Decía hace unos días o hace unas predicaciones, no está mal que nos convirtamos a una edad avanzada, pero qué aburrido sería, ¿no? Después de una edad avanzada de creer, sería poquito tiempo de gozar el gozo del Señor, la alegría del Señor, la paz del Señor en esta tierra, ¿no? Así que comencemos ya a vivir en Él y para Él. Vamos terminando. Romanos 3, 21, 32, dice así: por ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Esta es la sentencia, ¿no? Por cuanto todos pecaron, están destituidos, ¿no? Pero dicen, ¿cómo se manifiesta esto? 24, siendo justificados. Es decir, siendo declarados justos o considerados justos, dice, gratuitamente por su gracia. Es decir, sin obra alguna del hombre, ¿verdad? Sino que, dice, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. Este es el costo, ¿verdad? Sí fue gratuito para nosotros, pero el costo fue, ¿qué dice? Su sangre, ¿no? Dice, como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. El Señor Jesús se da en sacrificio por nosotros para darnos su justicia, y al darnos su justicia Él pasa por alto los pecados de cada uno de nosotros. Por eso Él no solo muere, sino vive por nosotros, para que ahora nosotros hemos hecho justicia en Él, porque Dios lo puso allí para morir y para que Él fuese propiciación por medio de la fe en su sangre. A fin, dice el final, con la mira de manifestar en ese tiempo su justicia, a fin, este es como el propósito, a fin de que Él sea el justo, Cristo, ¿verdad? Y el que justifica al que es de la fe en Jesús. Imagínate que estás en ese proceso legal, eres hallado culpable de un crimen que cometiste, no tienes pruebas para salvarte, tu sentencia es la muerte, ¿no? Digamos que es la silla eléctrica, no hay nada que tú puedas hacer, pero entonces llega alguien y dice, no lo condenes a él. Yo me siento en esa silla eléctrica, yo me pongo en su lugar, yo pago la condena a fin de que Él sea justo. Eso es lo que hizo Cristo por nosotros. Él bajó del cielo y Él dijo, no, que ellos no sean condenados. Yo me pongo en sacrificio por ellos, por amor. Y eso es lo que hace el Señor en su paciencia a todos aquellos que creen y confían en Jesucristo. Entonces, que esta justificación debe cambiar nuestra mente, debe cambiar nuestro corazón, debe cambiar lo que pensamos, debe cambiar lo que hacemos, debe cambiar lo que sentimos. Cuando vemos la cruz debemos ser transformados por lo que Cristo hizo, y de que nosotros no podíamos justificarnos, pero Cristo se da por nosotros. Entonces por eso tenemos acceso al Padre y una vida nueva junto con Él. Y eso, al cambiar nuestra mente, debe permitirnos a nosotros vivir todos los días para Él, por Él. Vivir confiados, vivir esperanzados en Él. Por eso dice Pablo, ¿dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? Dice no, sino por la ley de la fe.
Concluimos, pues, que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. Terminamos con Hechos 16, 30 al 32. Dice así: y sacándolos les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Dice el Señor: cree y serás salvo. Pero me encanta más porque creer trae bendición, ¿verdad? Serás salvo tú y tu casa. No solo, cuando tú crees, no solo es para tu bien, sino es para los demás. Sino para que los que viven a tu alrededor sean afectados por esta salvación del Señor, ¿no? Si eres abuelo, si eres abuela, padre o madre, no sabes lo bien que haces creer a tu familia. En eso también estamos amando a los demás. Cuando tú crees, en eso también tú amas a los demás, porque eres afectado por esa fe del Señor hacia otros, porque ahora lo quieres replicar, porque ahora quieres hablar de Él. Así que, hermanos, examinémonos en esta palabra. ¿En dónde estamos? ¿Estamos vivos? ¿Somos parte del pueblo de Dios? ¿Has sido justificado por medio de la fe? ¿Has comprendido lo que Cristo hizo por ti en la cruz? ¿Has comprendido que tú no podías salvarte a ti mismo y que necesitabas un Salvador? ¿Has comprendido que ahora no solo Jesús muere por ti en la cruz, sino que ahora Él vivió por ti y que ahora eres visto justo delante de Dios en Cristo? Si es eso, entonces sigue caminando, sigue viviendo para Él, sigue viviendo para el Señor, ¿no? Si no, si tú a la luz de esto estás diciendo: no, la verdad es que estoy muerto espiritualmente, clama a Dios y Él va a responder. Clama en fe, clama en arrepentimiento y dile, como decía David, Salmo 51: he aquí tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame, Señor, con hisopo, lávame más y más de mi maldad. Dice David: he sido concebido en pecado de mi madre. Y David está clamando al Señor, ¿verdad? De ese pecado. Y el Señor le escucha y ya vemos cómo termina David, ¿verdad? Pero es eso, clama al Señor. Si tu vida ha mostrado una vida que se muestra más en tu carne, clama a Dios para que Él te dé esas fuerzas para vivir para Él. Amén. Vamos a orar. Oremos. Padre, gracias te damos por esta mañana. Gracias por tu palabra. Gracias porque tu palabra es simple y nos dice: o estamos vivos o estamos muertos. Y el estar vivo se trata de tener al Hijo en nosotros. El estar vivo se trata de confiar en el Hijo. Se trata de creer. Se trata de comprender lo que Él ha hecho en nosotros. Para que en esa comprensión, para que en ese sentido podamos nosotros saber, Señor, cómo debemos conducirnos, podamos nosotros saber qué hacer en todo lo que hacemos, Padre. Sabemos que el Evangelio es vital en nuestras vidas, en nuestro corazón. Necesitamos mirar todos los días tu cruz para comprender y para poder saber si estamos vivos o no. Señor, si hay alguien aquí que aún no vive, tú hazle vivir, tú llámale, tú abre su corazón, tú entra en su corazón. En esa medida que tu palabra es expuesta, Señor, porque sabemos que la fe viene por el oír y el oír por la palabra, y que eche raíz esa palabra, Señor, y pueda producir fruto a su tiempo. Señor, líbranos de la muerte, Señor, la muerte espiritual. Danos tu espíritu para vivir
vivir en tu ley, ser guiados a la verdad en todo momento, Señor. Gracias por todos mis hermanos, por todos los que estamos aquí. Glorifícate en nuestras vidas en Cristo Jesús. Amén. Amén.